La evolución de las aves, narrado por José Antonio Mera y Pablo Gordón. La evolución de las aves probablemente comenzó en el período Jurásico y derivaron de dinosaurios terópodos, la especie más antigua que se conoce. Aún no siendo un ave con todas sus características, es Archaeopteryx lithographica. Las filogenias modernas ubican a las aves en el clado Therópoda de los dinosaurios. De acuerdo al consenso actual, aves y un grupo hermano, el orden Cocodrilia, juntos forman los únicos miembros vivientes de un clado reptiliano no graduado, los Arcosauria. Filogenéticamente, aves suele definirse como todos los descendientes del ancestro común más reciente de todas las aves, lo que incluye desde una especie de ave moderna, como el gorrión común, hasta incluso el Archaeopteryx. Si la anterior clasificación es usada, entonces el grupo se denomina Avialae. Existe evidencia significativa de que las aves evolucionaron de los dinosaurios terópodos, específicamente de que las aves son miembros de Maniraptora, un grupo de terópodos que incluyen los dromeosáuridos y ovitóridos, entre otros. A medida que se descubren más terópodos que están estrechamente relacionados con las aves, la antes clara distinción entre no aves y aves se vuelve menos clara. Descubrimientos recientes en el oeste de China, provincia de Liaoning, que demuestra que muchos pequeños dinosaurios terópodos tenían plumas, contribuyen a esta ambigüedad. El ave basal Archaeopteryx del Jurásico es bien conocido como uno de los primeros eslabones perdidos en ser encontrados en apoyo de la evolución de finales del siglo XIX, aunque no es considerado un ancestro directo de las aves modernas. El dromosaurio recientemente descubierto, Cryptobolans, era capaz de un vuelo potente, poseía quilla en el esternón y tenía costillas con procesos uncinados. De hecho, Cryptobolans constituye una mejor ave que Archaeopteryx, que carece de alguna de estas características de aves modernas. Debido a esto, algunos paleontólogos han sugerido que los dromeosáuridos son realmente aves basales, cuyos miembros más grandes son no voladores secundarios, es decir, que los dromeosáuridos evolucionaron de estas aves y no a la inversa. La evidencia para esta teoría no es concluyente, pero las excavaciones continúan para desenterrar fósiles de los extraños dromeosáuridos con plumas. De cualquier forma, hay bastante certidumbre de que el vuelo usando alas con plumas existió en terópodos del Jurásico Medio y que fue intentado en varios linajes y variantes por los del Cretácico Medio, como en Confuciusornis, que tenía algunos caracteres peculiares. Por ejemplo, su vestigio de cola era inadecuada para timonear y la forma de las alas parecían algo especializada, aunque el esqueleto del brazo era un dinosauriano. Aunque los dinosaurios ortiquianos, que significa con caderas de ave, tienen la misma estructura de la cadera que las aves se originaron realmente de los dinosaurios arqueanos, con caderas de lagartos. Si la teoría del origen de los dinosaurios es correcta, ellos llegaron a su condición de estructura de cadera independientemente. De hecho, la estructura de cadera similar a aves fue desarrollado en una tercera ocasión en un grupo peculiar de terópodos, los Pterixinosauridae. Una teoría alternativa al origen dinosauriano de las aves, expuesta por unos pocos científicos, notablemente Larry Martin y Alan Fetucha, plantea que las aves, incluyendo a los dinosaurios maniraptorianos, evolucionaron de arcosaurios tempranos como Longisquama, una teoría que es rebatida por la mayoría de los otros paleontólogos y por expertos en desarrollo y evolución de la pluma. Radiación adaptativa de las aves. Las aves modernas son clasificadas en neornites, las cuales se conoce ahora que evolucionaron en algunos linajes básicos hacia el final del Cretácico. Las neornites son divididas en paleognatas y neognatas. Las paleognatas incluyen los tinamos o macucos, estos solo existen en América del Sur y Central, y las ratites, las que hoy en día se encuentran casi exclusivamente en el hemisferio sur. Las ratites son aves no voladoras, grandes e incluye avestruces, ñandú, casuario, kiwis y emúes. Los neognates
Su divergencia basal de las restantes neognatas fue la de las Galeoncerae, el superorden que contiene las anseriformes, patos, gansos y cisnes, y las galiformes, gallos, pavos, faisanes y sus relacionados. Las dataciones de la división son un asunto de debate considerable entre los científicos. Hay acuerdo en que Neornites evolucionó en el Cretácico y que la división entre Galloancerae y las otras neognatas, las neonaves, ocurrió antes del evento de extinción Cretácico-Terciario. Pero existen diferentes opiniones sobre si la radiación adaptativa de los neognatas remanentes ocurrió antes o después de la extinción de los otros dinosaurios. Este desacuerdo es causado en parte por una divergencia en la evidencia con el fechado por análisis molecular, sugiriendo una radiación cretácica, un registro fósil neobiano pequeño y equívoco en el Cretácico, y la mayoría de las familias vivientes apareciendo durante el Paleógeno. Los intentos de reconciliar las evidencias molecular y fósil han demostrado ser contradictorios. Clasificación de especies modernas. La clasificación filogenética de las aves es un asunto contencioso. Una preponderancia de evidencias sugieren que la mayoría de los órdenes de aves constituyen buenos clados. Sin embargo, los científicos no están de acuerdo en la relación precisa entre los órdenes. Las evidencias de la anatomía de aves modernas, los fósiles y el ADN han sido aplicadas para aportar sobre el problema, pero no ha emergido un consenso fuerte. Dado que desde mediados de la década del 2000, nuevos datos fósiles y moleculares proveen una imagen de creciente claridad sobre la evolución de los órdenes de aves modernas y sus relaciones. Por ejemplo, las caradriformes parecen construir a un linaje antiguo y diferenciado, mientras las mirandornites y Cypselomorphae son apoyadas por una riqueza de evidencias anatómicas y moleculares. Nuestra comprensión de las interrelaciones de taxones más bajos también continúa incrementándose, particularmente en el masivamente diverso orden Passeriformes, aves de percha. Actuales tendencias evolutivas en aves. La evolución generalmente ocurre a una escala en extremo, demasiado lenta para ser atestiguada por los humanos. Sin embargo, las especies de aves están extinguiéndose actualmente a una velocidad mucho más grande que cualquier posible especiación o generación de otras nuevas especies. La desaparición de una población, subespecie o especie representa una pérdida permanente de un rango de género. Otra preocupación con implicaciones evolutivas es el incremento sospechado de la hibridación. Esto podría surgir de la alteración humana de los hábitats, permitiendo a especies alopátricas de establecerse en áreas superpuestas. La fragmentación forestal puede crear áreas abiertas extensas, conectando parches previamente aislados de los hábitats abiertos. Muchas especies de aves han sido criadas en cautiverio para crear variaciones de las especies silvestres. En algunas aves esto se limita a variación en los colores, mientras otras son criadas para producciones mayores de huevos o carne, para discapacidad de vuelo u otras características. Algunas especies como la paloma de las rocas o varias especies de cuervos han estado viviendo exitosamente en ambientes humanizados, debido a que estos hábitats son diferentes de sus por lejos menos numerosos hábitats naturales. Estas especies están en cierta medida adaptándose a vivir cerca del